Agradeceros vuestra presencia, gracias al director por sus palabras, tanto de ánimo para el trabajo que vamos desarrollando, como para el impulso que necesitamos desde la Administración para comenzar una andadura absolutamente nueva y un reto. No sé si se acopla un poco, ¿no? Vale. Bueno, lo primero, si me permitís un segundito antes de comenzar mi ponencia, yo quiero agradecerle a una persona que ha estado junto a mí y no me ha dejado ni a sol ni a sombra, aparte del equipo que ha comentado el director general, pero personalmente tengo que agradecer a Carmen Morales, que es una compañera mía, la implicación en este proyecto, y sin ella este evento no hubiese salido, y a todos los profesionales que están detrás del telón que han permitido que hoy estemos aquí, ¿no? Después simplemente comentaros un tema logístico antes de comenzar la ponencia. Aquí a la derecha tenemos la Sala Galeano, ya iréis descubriendo el convento, que es absolutamente maravilloso, y donde podéis encontrar una pequeña exposición de las actuaciones que la Agencia de Vivienda, con el impulso de la Consejería, han llevado a cabo en áreas de rehabilitación concertada. Hay una gran labor de la Agencia de Vivienda en la rehabilitación de edificios patrimoniales con uso de vivienda social y unas regeneraciones de entorno, como decía el director, no solamente el edificio, sino el entorno que le rodea, que, bueno, durante el desayuno y el almuerzo, pues podéis visitarla y os invito a que así lo hagáis, ¿no? Y por último, bueno, tenemos una jornada intensísima. Yo simplemente voy a introduciros donde vamos a comenzar a trabajar. Os voy a presentar el proyecto Violet. Hoy estoy aquí sentada como representante del Partenariado Europeo Violet. Hablo en nombre de todos ellos y os voy a contar qué es Violet, quiénes somos, qué es lo que hemos hecho hasta ahora y hacia dónde vamos, básicamente. Entonces, bueno, vamos a comenzar por el principio, ¿no? Violet nace como una necesidad, un reto común de aunar la eficiencia energética de los edificios históricos con la preservación cultural de los mismos. Es decir, las políticas de conservación y mantenimiento existían, pero aparece una necesidad de juntar. Y así surge Violet. No tiene más que, yo creo que ha sido el camino, el sentido común después de una andadura de la implementación de la eficiencia energética en los edificios de nueva planta o de rehabilitación que no sean patrimoniales. Este salto, tarde o temprano, había que darlo. Perdón, que le he dado sin querer. ¿Y por qué Violet es un reto europeo? ¿Por qué no nos lo planteamos a nivel regional o a nivel local, ¿no? Cuando las competencias en muchos casos son estatales, en otras regionales o en otras locales? Bueno, nosotros entendemos, lo primero es que Europa es un continente viejo y como continente viejo tiene muchísimo patrimonio, eso para empezar. Es decir, partimos de la base de que casi todas las regiones europeas tienen patrimonio. Después también tenemos que la Unión Europea tiene entre una de sus líneas fundamentales de actuación la eficiencia energética. Y tenemos también un tercer componente, y es que la práctica profesional nos está llevando a implementar esa eficiencia energética en el patrimonio. Y de por sí esto ya comienza a ser un denominador común para que hoy nos sentemos aquí en este evento europeo, regiones de diferentes partes de Europa, a pensar en este tema. Pero es que además el tema no es sencillo, es un tema complejo. La singularidad de los edificios te lleva a, evidentemente, una reflexión previa necesaria para poder acabar marcando una hoja de ruta. Y nos parecía fundamental verla desde un punto de vista de diferentes culturas y de diferentes regiones. ¿Cuáles son los objetivos que tenemos dentro del Violet? Aquí tengo mi chuletita. Pues una cosa fundamental, el aprendizaje compartido. Compartir conocimientos y experiencias nos parecía una de las bases. Incrementar nuestra capacitación como funcionarios, como organismos, como expertos profesionales. Tenemos que avanzar y a partir de la innovación es donde
y de la búsqueda y de la cooperación es donde vamos a alcanzar esa capacitación. Pero eso no se va a quedar en un papel, sino que se van a desarrollar 5 planes de acción que se van a implementar en los territorios con un objetivo fundamental: la mejora de las políticas territoriales. Se van a constituir o se han constituido 5 comunidades de prácticas que ahora un poco más adelante os voy a comentar. Vamos a diseminar los resultados que obtengamos y vamos a hacer unas recomendaciones a la Comisión Europea. Entonces, ¿por qué unas recomendaciones si las competencias son nuestras, ¿no? Entonces, en Europa, desde unos cuantos de años, el run run de meter la eficiencia energética en el patrimonio comenzó a activarse. Pero hace poco, en junio, se aprobó la nueva regulación, la 2018/844, que todos conocéis, que sustituye a la eficiencia energética en los edificios y al impulso de la eficiencia energética, donde por primera vez en el considerando 18 recoge lo siguiente, y leo textualmente: es preciso fomentar la investigación y el ensayo de nuevas soluciones capaces de mejorar el nivel de eficiencia energética de los edificios y sitios de interés histórico, garantizando al mismo tiempo la protección y la conservación del patrimonio cultural. Estamos ante la primera vez que aparece un indicio de algo en una regulación europea. Y, por tanto, entendemos que todo el trabajo que aquí estamos desarrollando desde la Administración es fundamental trasladárselo a la Comisión y poderle decir cómo vemos nosotros desde las administraciones competentes la inclusión de estos parámetros dentro del patrimonio. Y ahora permitidme, aunque el director general los ha nombrado, yo os voy a presentar a mis socios europeos que hoy están con nosotros. Tenemos a la Agencia de Desarrollo Regional del Sudeste de Rumanía, que es la socio líder del proyecto. Tenemos al Instituto Europeo para la Innovación, con sede en Alemania, que es nuestro socio asesor. Tenemos a la Agencia de Energía de Chipre, al Ayuntamiento de Middelburg, a la Agencia Local de la Energía y el Clima de Bordeaux y a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Entonces, dentro del partenariado tenemos a 2 autoridades de gestión, que son la Agencia de Desarrollo Regional de Rumanía y el Ayuntamiento de Middelburg. Y además tenemos 3 agencias que están trabajando mano a mano con las autoridades competentes. Es decir, este proyecto europeo tiene una gran fortaleza, ¿no?, que es que está en la implementación, en la realidad, en dar un paso, en sentar a administraciones que quieren cambiar y que quieren mejorar. Y yo creo que eso es algo importante. Violet, desde mi punto de vista, desde el minuto número 1 que leí el proyecto, me pareció un proyecto muy bien diseñado, pero sobre todo tiene para mí una fortaleza muy importante. Es que comenzó con un partenariado muy bien seleccionado, muy bien seleccionado, pero es que luego ha constituido lo que para mí es la base fundamental y la herramienta de este proyecto, que son las comunidades de prácticas. Se han constituido 5 comunidades de prácticas, con la complejidad que ello tiene. Y en esas 5 comunidades de prácticas se han reunido a administraciones competentes, universidades, expertos en la materia, asociaciones, colegios profesionales. Todos le han dedicado un tiempo de su ocupadísima agenda a sentarse un minuto a reflexionar cómo podemos cambiar y cómo podemos mejorar nuestras políticas. Entonces, algunos ejemplos de las comunidades que se han creado, y todas ellas han trabajado en una misma línea. Hemos analizado qué hemos hecho hasta el día de hoy desde 4 puntos de vista: multisectorial, la capacitación,
las soluciones tecnológicas frente a las no tecnológicas y la visión multidisciplinar de todas estas actuaciones. Hemos terminado ahí. Hemos pasado a buscar dentro de, y todo el mundo con muchísima discreción, no queríamos hablar de buenas prácticas, pero así tenemos que decirlo, hemos intentado seleccionar el buen hacer, vamos a decirlo así, ¿no? Porque para que luego nadie se sienta cohibido a la hora de presentar una buena práctica. El buen hacer profesional de nuestra administración lo hemos buscado y los hemos seleccionado y hoy estamos aquí para intercambiar esas experiencias que tienen los territorios en la gestión del patrimonio. Con ese aprendizaje que vamos a tener, vamos a intentar sacar lo bueno que cada uno ha hecho, a ver si cogemos ideas y vamos a desarrollar planes de acción. Y por último lo vamos a implementar. Lo vamos a monitorizar y vamos a saber que con indicadores reales qué impacto tienen estas mejoras en nuestras políticas territoriales o locales. Con esto os digo, si os habéis fijado, no he dicho buenas prácticas, porque en la gestión de hoy en día, teniendo en cuenta, y os pongo un poquito en contexto, teniendo en cuenta que no existe ninguna regulación al respecto, teniendo en cuenta que no tenemos ninguna directiva normativa, teniendo en cuenta que no hay nada que nos apoye, a mí lo que me sorprende es que hoy yo tenga ponentes que me cuenten las cosas que están haciendo, porque lo hacen desde su buena práctica profesional. Y eso a mí, la verdad, que es una de las cosas que me maravilló cuando comencé en el Violet. ¿Qué pasa? Que no son buenas prácticas como nosotros entendemos las buenas prácticas, ¿no? Algo acabado, redondo, testeado, comprobado. Eso hoy no lo vamos a ver aquí. Vais a ver indicios de buenas prácticas. Y de ahí viene el diseño de la segunda parte del evento, que es llamar ¿a quién? A la innovación, a la universidad, a la investigación, a la gente que está ahí día a día intentando avanzar y digamos que prepararnos un camino a la administración para la implementación. Pero también hay un sector que es el sector privado, donde vais a ver que hay corporaciones tecnológicas, ¿no? O fundaciones que van a venir hoy a contarnos qué es lo que están ya implementando o realizando dentro de sus empresas, ¿no? Que van siempre un poquito por delante de la administración. ¿Por qué hemos llamado a estos expertos? Pues porque creemos que desde la administración creemos que nos hace falta nutrirnos y el camino universidad, administración pública y expertos en materia es un camino que yo creo que no se debe de perder y que tenemos que ir siempre cogidos de la mano. Bueno, como he dicho antes, el proyecto Violet está muy bien desarrollado. Pero nos hemos equivocado, porque no os voy a contar todas las cosas buenas, os voy a contar alguna cosita que nos hemos equivocado y os voy a explicar por qué. Al principio del proyecto intentamos definir qué era patrimonio, ¿no? En la propuesta, en el proyecto presentado ante la comisión, había una definición que, si me permitís, la leo, muy general, pero en parte yo creo que todo el mundo se sentía más o menos identificada, ¿no? Decía: Violet define a los edificios tradicionales como aquellos edificios públicos o privados que son representativos del estilo arquitectónico de una región, que forman parte integral de la identidad cultural de las diferentes áreas de Europa. Poseen diferentes características térmicas en relación a los edificios de nueva planta y pueden ser considerados un grupo de edificios con unas características históricas, sociales, artísticas y técnicas similares. Más o menos, bueno, pero nos parecía que nos habíamos quedado cortos, entonces ahí nos pusimos todos los socios a definir por nuestras leyes, cada uno, hay gente que la tiene regulada en ley, otros que, bueno, que lo hacían a nivel un poquito más técnico, y nos reunimos y ese fue el primer batacazo. El patrimonio son monumentos y edificios que están arraigados a un territorio, a una cultura y a una sociedad. Entonces, es imposible dar una definición general, si no es en este ámbito como el que acabo de hablar. No podemos profundizar más porque representa a la cultura. Es el reflejo de un pasado, de una historia y de un futuro, porque el patrimonio también cuenta el futuro de la sociedad, el uso que le damos ahora a los edificios. Entonces decidimos que no,
que nosotros no íbamos a seguir definiendo el patrimonio, que nos habíamos equivocado, no pasa nada. Avanzamos y decimos, bueno, pues vamos a analizar el estado de la cuestión. Como os he dicho antes, nos sentamos todas las comunidades de práctica a ver qué es lo que había. Y mira por dónde, no pudimos definir el patrimonio, pero encontramos perfectamente todas las barreras eran iguales en todos los territorios europeos. Fue muy fácil definir qué problemas teníamos para implementar la eficiencia energética en el patrimonio. Y os cuento de manera muy resumida, creo que se ve muy pequeño, pero yo os lo cuento. Básicamente es una falta de financiación, ¿vale? Que eso conlleva pues, a una alta dependencia de la subvención de la administración pública, infrautilizamos muchos apoyos que existen y también el hecho de que los gastos no sean elegibles dentro del programa operativo es fundamental. Falta de cualificación, nos tenemos que reciclar tanto desde la administración como desde otros sectores, ¿no? Y muchas veces en temas tan complejos como el patrimonio, la coordinación profesional es fundamental y hay veces que nos olvidamos por el día a día. Hay una dificultad añadida que es la rehabilitación de por sí. Si una rehabilitación de un edificio conlleva un incremento presupuestario, en estos casos los presupuestos se incrementan y por tanto las actuaciones se alargan en el tiempo, ¿no? Y no tienen el impacto que deseamos. Tienen un bajo retorno, por tanto, de inversión y desde luego hay pocas buenas prácticas de las que tirar, ¿no? Nos hace falta empezar a crear un nicho de buenas prácticas. Y hay una cosa fundamental, muchos de estos edificios están en uso y realmente te coarta a la hora de intervenir en los edificios y todo esto suma una gran barrera. Y por último, la legislación patrimonial, que evidentemente conserva y protege el edificio de una manera fantástica, pero que hoy por hoy no se está hablando con la normativa sobre eficiencia energética. Entonces, todo esto lo que nos está haciendo básicamente es perder oportunidades y nosotros como gestores de la administración no podemos permitirnos eso. ¿Qué oportunidades estamos perdiendo? Estamos perdiendo oportunidades de partenariados públicos-privados, intervenir en el patrimonio admitiendo el riesgo de una parte externa. Estamos perdiendo una cosa que para mí es fundamental, que es la innovación en un sector que puede generar una cantidad de empleo y una cantidad de nuevas soluciones tecnológicas, abrir al mercado. Es decir, tenemos un potencial que hace falta que desde la Administración lo impulsemos. Y también tenemos el peligro de que si nosotros no hacemos sostenible o eficiente nuestro patrimonio, va a llegar un momento en que nuestras ciudades sean decadentes. Y no es un tema únicamente estético, sino que eso tiene una repercusión económica. El turismo se va a ver afectado, por tanto. Y por último, y una cosa que yo creo que como arquitecta de formación profesional, el error profesional, el equivocarnos, ¿no? Cuando intervenimos en patrimonio no hay marcha atrás. Entonces perdemos parte de nuestra historia y nos tenemos que cuidar mucho unos a otros para impedir que eso ocurra. Bueno, yo creo que básicamente he hecho un recorrido por el Violet porque a partir de aquí es el momento en el que nos encontramos. Nos encontramos en un momento en el que nos vamos a contar el buen hacer de las administraciones regionales. Hoy vamos a aprender y a mis socios europeos y a mí nos queda luego unos días de trabajo para ir sacando conclusiones y empezar a diseñar ese plan de acción que estamos esperando, que esperemos que se desarrolle en el 2019 y lo implementaremos 2021. Entonces, con esto espero que os haya hecho una breve introducción del proyecto y sin más voy a pedir a la siguiente ponente, que es María Dolores Gil, que suba conmigo y nos va a presentar el proyecto María Dolores Gil es arquitecta por la Universidad de Sevilla, es jefa de servicio de arquitectura desde hace más de 30 años. Yo creo que es un privilegio hoy tener a María Dolores aquí con nosotros
porque ella ha visto nacer el programa. Desde su servicio se lleva el programa de rehabilitación de patrimonio de interés arquitectónico, pero también el fomento de la arquitectura, y así como desde hace aproximadamente unos 7 años se ha añadido el programa de espacios públicos, ¿no?, donde también se están desarrollando aspectos muy innovadores. A mí me parece que, a pesar de ser un programa que ella dirige desde hace mucho tiempo, siempre tiene la precaución de innovar y de mejorar, y es una cualidad que yo creo que es de destacar. Con lo cual os dejo con Lola Gil. Gracias. Buenos días, muchas gracias, Esther. Agradezco también la presencia de Nicolás Ramírez, que me acompaña en la presentación de esta ponencia, que además ha colaborado en su elaboración, que le agradezco personalmente, así como a todo el equipo que conforma el Servicio de Arquitectura, que con su trabajo diario, que no es poco, y su esfuerzo y buen hacer, que es mucho, así como el de los funcionarios de las 8 delegaciones que nos apoyan en cada una de las provincias, su trabajo para que este programa sea realidad. Y sin más, comienzo la presentación. Represento a la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, una consejería que, junto a la Consejería de Cultura, es el organismo con más competencias en la rehabilitación del patrimonio edificado en esta comunidad autónoma. La Consejería de Cultura se ocupa del patrimonio más reconocido, el de interés histórico-artístico, donde prima la arquitectura religiosa y militar. Pero Fomento asume una tarea quizá menos valorada, relacionada con la arquitectura civil y residencial, con el patrimonio público de interés arquitectónico y con la rehabilitación de los centros históricos, donde se ha apostado por actuaciones de vivienda social y de equipamiento público. Desde los albores de la autonomía, desde mediados de los años 80 del siglo pasado, el Servicio de Arquitectura de la Consejería de Fomento y Vivienda se ha ocupado, pues, en recuperar y mejorar el uso público de numerosos edificios por toda Andalucía, una tierra urbana por antonomasia, con cerca de 800 municipios y con una red de pueblos y de ciudades medias cargadas de historia y de patrimonio. Una región que llegó al nuevo tiempo democrático español con un severo deterioro urbano y patrimonial y con una imperiosa necesidad de vivienda social y de equipamientos. Se han realizado en estas décadas más de 400 intervenciones en edificios públicos. Entre las tipologías rehabilitadas destacan los ayuntamientos, sedes de la Administración municipal con 150 intervenciones, y los teatros